tal, chicos? Buenos días. Una semana más de clase, esperando de todo corazón que ustedes se encuentren muy bien en casa, junto con su familia, que estén gozando de mucha salud, que eso es lo que se pide ahora. Pues esta semana nos toca ver un módulo más, que es reparto proporcional y corresponde al módulo de aritmética. Reparto proporcional es la distribución equitativa de una cifra en proporción directa o inversa entre ciertos números denominados índices de reparto. En todo problema del reparto proporcional intervienen tres elementos esenciales de los cuales debemos familiarizarnos con sus literales que se utilizarán en cualquiera de los casos y son la cantidad a repartir, que vamos a utilizarlo como CR, cantidad a repartir, los índices de reparto, que es IR, y el factor constante o cociente de reparto, que es FC. En el reparto proporcional se presentan los siguientes casos: el reparto proporcional simple directo, el reparto proporcional simple inverso, el reparto proporcional compuesto directo, el reparto proporcional compuesto inverso y el reparto proporcional mixto. Para nuestra clase nada más vamos a ver los dos primeros. El reparto proporcional simple directo es simple porque los índices de reparto se forman con un solo número o serie de datos. Y es directo porque al repartirse la cantidad directamente proporcional al índice un número mayor le corresponderá más, y al índice o número menor le corresponderá menos por concepto de reparto. O sea, que por ejemplo, si el problema habla a más años, se supone que más dinero va a recibir. Es directa la proporción que se hace, ¿no es cierto? Vamos viendo, una empresa va a otorgar un estímulo de 10.500 dólares, que esta es la cantidad a repartir CR, a 3 de sus empleados directamente proporcional a sus años de servicio, IR. Yo voy a decir, la persona que va a tener más años de servicio va a ganar más, ¿verdad? Va a recibir más dinero. La persona que tenga menos años de servicio es la que va a recibir menos dinero. A más años, más dinero va a recibir; a menos años, menos dinero. Es proporcional. A tiene 8 años de servicio, B tiene 10 años de servicio, C tiene 6 años de servicio. El primer elemento es la cantidad a repartir. CR, 10.500. IR, el segundo elemento, son los índices de reparto y tenemos ABC, 8, 10 y 6. Se simplifican los índices extrayéndole la mitad y se suman. Vamos a simplificarle mitad y sumamos 4, 5 y 2, que suman 12. La suma que resultó de ser 12 años de aquí en adelante, y en cualquiera de los casos del reparto proporcional, representará la suma de índices del reparto. El tercer elemento es el factor constante, que se obtiene dividiendo la cantidad a repartir, ¿sí?, entre la suma de los índices de reparto, S y R, de la siguiente manera. CR entre S y R, el tercer elemento es el factor constante, decimos 10.500 entre 12, tenemos un factor constante de 875. Se multiplica el factor constante por cada uno de los índices para determinar cuánto le corresponderá a cada empleado por concepto del reparto. Entonces, al A le corresponderá 875 por los 4 años, al simplificar, acuérdense, por 4. A B le corresponderá 875 por 5, y a C le corresponderá 875 por 3. Y todo tiene que sumar supuestamente 10.500, ¿verdad? En otras palabras y de forma práctica lo podemos representar de la siguiente forma. Hemos visto los años de servicio, los simplificamos, si es que hay que simplificar, y los trabajamos. Todo en función de una constante. 4K más 5K más 3K es igual a 10.500. 12K es igual a 10.500. Despejamos la ecuación. K es 10.500 entre 12, donde K es 875. Y reemplazamos este K en cada uno de los valores, ¿no es cierto? 875 por 4, 875 por 5 y 875 por 3. Y ahí nos da cuánto le corresponde a B y a C, ¿sí? Con una simple ecuación. Pero todo poniéndolo en función de una constante, no se olviden. Por ejemplo, repartir 2.500 en forma directamente proporcional a las edades de los 3 hermanos, que son 6, 7 y 12. Ya hemos dicho que vamos a repartir a ABC 2.500, 6, 7 y 12. No podemos simplificar porque el 7 no tiene nada. El número primo.
y lo ponemos en función de una constante. 6K más 7K más 12K es igual a 2500. Resolvemos la ecuación y despejamos K. Entonces K nos va a salir 100. Y luego reemplazamos esto. El A era 6K, ¿verdad? Entonces 6 por 100, el B es 7 por 100 y el C es 12 por 100. Y ahí están las cantidades que se van a repartir entre los tres hermanos. Continuamos con reparto proporcional simple inverso. Es aquel en que la cantidad de repartir se distribuye inversamente proporcional a los índices de reparto. Es simple porque los índices de reparto se forman con un solo número o serie de datos. Es inverso porque al repartirse la cantidad inversamente proporcional al índice o número mayor le corresponderá menos y al índice o número menor le corresponderá más, por concepto del reparto. Para resolver ese tipo de problemas es necesario en primer lugar simplificar los índices y enseguida convertirlos al inverso. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay que darnos cuenta que si al mayor dato le va a corresponder menos, al menor dato le va a corresponder más. Por ejemplo, miren, una empresa comercial va a repartir 18.525 entre 3 de sus empleados en proporción inversa a las faltas incurridas por cada uno de ellos en el año. ¿Cuánto le corresponderá por concepto del reparto de acuerdo a los siguientes datos? Miren, en primer elemento, la cantidad a repartir es 18.525. El segundo elemento, que es el índice de reparto, tenemos A ha tenido 12 días de falta, B ha tenido 6 días de falta y C ha tenido 9 días de falta. Se simplifican los índices extrayéndole la tercera potencia y se convierte al inverso. Vamos a simplificar. Le sacamos tercia a cada uno, ¿verdad? Y quedan 4, 2 y 3. Le ponemos el inverso. De 4 es un cuarto, de 2 es un medio y de 3 es un tercio. Luego vamos a realizar la suma de estos quebrados. Un cuarto más un medio más un tercio. Y tenemos 3 más 6 más 4 entre 2, ¿no? ¿Por qué? Porque sacamos mínimo como un múltiplo, 12 entre 4, 3 por 3, por 1, 3. 12 entre 2, 6 por 1, 6. 12 entre 3, 4 por 1, 4. Y sumamos y nos queda 13 doceavos. Dejamos por un momento el denominador y nos quedaremos con el numerador. ¿Por qué vamos a dejar el denominador? Porque el denominador lo vamos a trabajar aquí, ¿ven? Vamos a decir, como fue un cuarto, sería 12 por un cuarto. Por un cuarto, ¿cuánto me quedan? Me va a quedar 3. Hacemos lo mismo, 12 por un medio. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? 2. Y este 12 por un tercio, ¿cuánto me va a quedar? 4. Luego, con estos factores voy a reemplazar, acuérdense. Ya cogí este 12, entonces ya me voy a quedar con el 13. Miren, dice, y nos quedaremos con el numerador 13, que representará la suma de los índices a repartir. Se determina el factor constante dividiendo la cantidad de repartir entre la suma de índices de reparto, miren. Y entonces, al realizar esto, que será los 18.525 entre 13, nos va a dar, ¿qué cosa? El factor constante va a ser 1.425. Y como les estoy diciendo que se va a multiplicar por ¿quién? Por 3, por 2 y por 4, tenemos 1.425 por 3, 1.425 por 6 y 1.425 por 4. ¿Correcto? Miren que aquí va a tener un error, era 12 por un medio, acuérdense. No es por un medio, entonces me queda 12 entre 2 sería 6. Y así les decía, miren, 1.425 por 3, por 6 y por 4 para determinar cuánto le corresponde a cada uno, ¿no es cierto? El factor constante. Y aquí vamos a obtener 4.225, 8.550, 5.700. Que reúne todo esto a la cantidad total que fue 18.525. Ahora, como se puede observar, de acuerdo a los datos originalmente nos dieron el empleado A, que faltó más, que fueron 12 días, le correspondió menos, miren, le corresponde 4.275. Y al empleado B, que faltó menos, que fueron 6 días,
le corresponde más, que fueron 8.550. ¿Se dieron cuenta? Por concepto del reparto. Hay una forma práctica para trabajarlo. Vamos a verlo. Miren, la forma más práctica es decir, yo tengo mi cantidad total, ¿verdad? Y mis índices sí los simplifico. 12, 6 y 9. Los simplifico y me va a quedar 4, 2 y 3. Es lo mismo que tengo que trabajar en los dos. Luego lo convierto al inverso, ¿verdad? Un cuarto, un medio y un tercio. Estos los voy a sumar. Un cuarto, pero en función de una constante. Un cuarto de K más un medio de K más un tercio de K es igual a 18.525. Ya sabemos que al sumar estas fracciones me sale 13 doceavos K es igual a 18.525. Este 12 que está multiplicando, perdón, está dividiendo, pasa a multiplicar, y este 13 que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces K me va a salir, la constante va a salir 17.100. Esos 17.100 los voy a reemplazar, pues. En un cuarto, como era un cuarto de K, lo reemplazo un cuarto por 17.100, un cuarto por un medio por 17.100 y un tercio por 17.100. Y es prácticamente que nosotros estamos diciendo 17.100 entre 4, 17.100 entre 2 y 17.100 entre 3. ¿Qué van a salir los valores? 4.275, 8.550 y 5.700. Que son exactamente los mismos valores que han salido anteriormente. Pues tienen las dos formas, el método práctico más rápido por hacerlo o por la parte de trabajando por partes, ¿no? Reparto proporcional mixto es aquel en que la cantidad de repartir se distribuye directamente proporcional a una serie de datos e inversamente proporcional a otra serie de datos, indicando en el mismo problema. Es mixto porque como el concepto lo indica, la cantidad de repartir se va a distribuir en función directa a una serie de índices o números e inversamente proporcionales a otra serie de índices o números que están dados o indicados en el problema. Por ejemplo, me dice, una empresa comercial va a gratificar a 3 de sus empleados con 25.110 en razón directa a los sueldos e inversamente a las faltas de sus labores por cada uno de ellos durante el año de la siguiente manera. A recibe de sueldo 1.500, B 1.800 y C 1.200. Pero A tuvo 6 faltas, B tuvo 8 faltas y C tuvo 4 faltas. El primer elemento es la cantidad a repartir, que es 25.110. El segundo elemento son los índices de reparto, ¿no? El primero va a ser los índices de sueldos y los segundos va a ser el índice de las faltas. El tercer elemento es el factor constante, ¿listo? Y nuestro factor constante va a ser ¿qué cosa? 810. Ahora, ¿por qué no sale el factor constante 810? Mire, vamos a explicarlos. No vean esta parte de acá. Vamos a quedarnos acá. Tanto el sueldo, que son los factores directos, como las faltas incurridas, las faltas de sus trabajos, los días que faltaron, son los factores inversos. Voy a simplificarlos. Eso es lo que hacíamos primero, ¿se acuerdan? Voy a simplificarlos de tal manera que me va a quedar 5, 6 y 4. Y en las faltas incurridas, en los días de falta serían 3, 4 y 2. Ahora, voy a multiplicar lo de los sueldos, que fueron 5, 6 y 4, ¿por quién? Por el inverso. Acuérdense, el inverso de los días que faltaron, que sería por un tercio, en el otro por un cuarto y el otro por un medio. 5 por un tercio, 5 tercios. 6 por un cuarto, 6 cuartos, que simplificarlos me quedan 3 medios. 4 por un medio me quedan 2. ¿Sí? Luego que yo ya obtuve eso, hago lo que he venido haciendo anteriormente. Voy a sumar 5 tercios más 3 medios más 2, ¿correcto? Voy a ponerlo por acá. 5 medios más, perdón, 5 tercios más 3 medios más 2. Esto me sale 31, sacando factor común, mínimo común, perdón, y dividiendo y multiplicando, me sale 31 sextos. ¿Sí? Este 6 lo dejo de lado. ¿Por qué? Porque este 6, acuérdense que es lo que hacía en el inverso. Lo multiplicaba por 5 tercios. Al multiplicar por 5 tercios, este 6, ¿cómo me queda?
5 por 6, 30. Entre 3, 10. Este es después el factor que yo voy a multiplicar. Luego, este 6 lo multiplico por 3 medios. 3 por 6, 18. Entre 2, 9. Lo voy a multiplicar por 9 una vez que yo ya encuentro mi factor constante. Y luego multiplico este 2 por 6, que sería 12. Y como el factor constante salió, acuérdense que era el 31, era el total, que eran, en nuestro caso, nuestra cantidad de repartir, nuestro CI, CR sería ¿cuánto? Sería 25.110, lo dividimos entre 31, que nos da 810. Y ese 810 lo multiplicamos por 10, ya les dije de dónde salió el 10, lo multiplicamos por 9 y lo multiplicamos por 12, nos dan esas cantidades. La forma práctica para trabajarlo, ¿qué voy a hacer? Lo de los sueldos lo simplifico normal, lo de las faltas las simplifico, las faltas las pongo en inverso porque son las inversas y multiplico, hasta aquí es lo mismo. Multiplico, me salía 5 tercios, 3 medios y 2. Luego, ¿qué hacía? Lo ponía en función de una constante, 5 tercios más 3 medios más 5 tercios K más 3 medios K más 2K. Es igual a 25.110. Saco mínimo común, ¿sí? Despejo la ecuación, pasa a multiplicar, luego el otro pasa a dividir. ¿Y qué me quedaría aquí? Me quedaría la constante 4.860. Esta constante la reemplazaría directo acá, en 5 tercios, y me va a salir 8.100. Esta constante la reemplazo en 3 medios y me va a salir 7.290. Esta constante la reemplazo en 2 y me va a salir 9.720. ¿Sí? Como ustedes gusten, lo trabajan de la manera larga o la manera simplificada, lo mismo, pero me siguen los pasos de tal manera que puedan salir el resultado. La regla de compañía, una agrupación de personas que aportan capitales y técnicas con la finalidad antes mencionada es lo que se llama una compañía o sociedad mercantil. Los beneficios o pérdidas de la compañía se han de repartir entre sus socios. El estudio de estos problemas de reparto es lo que conoce como regla de compañía, que se estudiará en este tema también. La regla de compañía es un caso particular del reparto proporcional. Consiste en repartir las ganancias o pérdidas que se producen en una sociedad mercantil o compañía entre los socios de la misma forma, en forma directamente proporcional a las capitales y a los tiempos que los mismos permanecen en el negocio. Por ejemplo, 3 amigos se asocian para comprar un camión, aportando capitales 16.000, 14.000 y 10.000 dólares. Si por cada mes de alquiler el camión percibe 3.700 dólares, ¿cuánto le corresponderá a cada uno? Con el tiempo es el mismo para todos, ¿verdad? Entonces se reparte la ganancia directamente proporcional a los capitales aportados. La G1 entre 16.000, G2 entre 14.000 y G3 entre 10.000. Entonces G1 más G2 más G3 será la ganancia 1 más la ganancia 2 más la ganancia 3, lo tendré que repartir. ¿Entre quién? Entre la suma de mi 16.000 más 14.000 más 10.000. Yo sé que la ganancia que ha percibido en alquiler del camión es 3.700, ¿no es cierto? Entre 40.000, que es la suma de los tres que invirtieron, me va a salir la ganancia 1. Entonces, perdón, eso es lo que me va a salir la constante, ¿verdad? Entonces, esa constante la voy a multiplicar por los 16.000 que aportó el primero y me va a salir cuánto debe percibir. Esa constante me la voy a multiplicar por 14.000 y esa constante por la otra. Y ahí me determina cuánto debe percibir de ese camión que ganaron, que gana por mes 3.700, cuánto debe percibir cada uno. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención y no se olviden de resolver su módulo, cuídense y no salgan de casa y tampoco hay que recibir visitas, ya saben. Nos vemos el viernes en Zoom, pero cualquier cosa me pueden preguntar también los martes, ya saben. Chao, cuídense.